El feudalismo es el sistema social, económico y político que se desarrolló en Europa, principalmente entre los siglos IX y XII. Aunque no pudo garantizar plena estabilidad política en tiempos de escaso desarrollo económico y de mucha violencia, ofreció ciertas condiciones de paz. La Edad Media fue una época donde la sociedad se caracterizó por la gran desigualdad de clases. Solamente había un grupo reducido de personas que eran libres. El resto se encontraba sometido y no podía abandonar la tierra donde había nacido, sistema que se conoció como servidumbre. Existieron tres clases sociales: la nobleza, el clero y la población campesina. La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos. Su estado era hereditario. El clero, compuesto por el alto clero, hijos de nobles con cargos de cardenales u obispos, y el bajo clero, sacerdotes y religiosos de clase campesina. Campesinos y siervos, conformado por la mayoría de la población de esa época. Los siervos eran los encargados de trabajar las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni derecho. Los campesinos, que eran personas libres, podían ser dueños de algunas tierras y realizaban numerosos servicios para el señor. La época denominada mercantilista comenzó con el hecho histórico que señala la iniciación de los tiempos modernos, la toma de Constantinopla, la antigua Bizancio, por los turcos en 1953, y se cierra con la fecha de la aparición de los primeros escritos de Quesnay a mediados del siglo XVIII, esto en 1950. Los principios fundamentales del mercantilismo son: creencia en la preeminencia de la riqueza monetaria o de los metales preciosos. Busca practicar un nacionalismo cerrado con propensión a la autarquía, es decir, el abastecimiento dentro de las fronteras, aplicando el lema de que nadie gana más de lo que otro pierde. Búsqueda de una balanza comercial favorable en base a impedir la salida del metal y favorecer su entrada. Algunas de sus características esenciales son: la actividad económica se centra en la adquisición de monedas y metales. Es el Estado el que ha de organizar la adquisición de metales preciosos, regular mediante leyes de producción y el comercio, cuidar la infraestructura que ayuden al comercio, puertos, vías de comunicación, entre otros. Aparece el concepto de balanza comercial, cuidando que las importaciones no sean mayores que las exportaciones. Algunos de sus representantes fueron Tomás Mun, Antonio Serra y Juan Bodino. En la segunda mitad del siglo XVI, los españoles presionaban a los nativos para que mostraran la procedencia del oro y sus adornos. Las instituciones económicas de la colonia que tenían que ver con el trabajo de la tierra y las actividades mercantiles eran: mita, turnos de trabajo obligatorio en las minas, haciendas, entre otros; encomienda, repartición de tierras a los españoles con los indígenas; resguardo, pueblos de indios organizados para manejar la mano y facilitar el cobro del trabajo. Sus principales impuestos eran: alcábala, impuesto a las ventas; almojarifazgo, impuesto de aduanas; armada de barlovento, impuesto a los artículos de primera necesidad; quinto real, impuesto minero; estanco, monopolio sobre el trabajo, el aguardiente y la sal; media, añada, impuesto para los empleados oficiales; diezmo, impuesto a la iglesia sobre los productos del agro. Cartagena de Indias y Portobelo conformaron una serie de circuitos de tráfico intercolonial, las principales actividades comerciales basadas en el trueque y en las monedas sustitutas. De 1570 a 1610, la actividad en las minas dio a la Nueva Granada el prestigio de gran productor de oro. En 1630 la productividad minera empezó a descender, la crisis ya estaba en su máximo desarrollo. A lo largo de los siglos En 1630 la productividad minera empieza a descender, la crisis ya está a su máximo desarrollo. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la agricultura se transformó en la actividad económica más importante. El comercio aumentó, pero las colonias se vieron unidas en una descapitalización que arruinó a muchos comerciantes. En 1913, muchas industrias, en particular la minería en Gran Bretaña y Alemania, eran físicamente peligrosas y ocasionaban terribles enfermedades industriales.
En ese año se produjeron 177.000 heridos y 1.753 muertos, debido a accidentes o enfermedades industriales. En Rusia, el Imperio Otomano y los estados balcánicos en 1914, el calendario juliano aún no había sido sustituido por el gregoriano. El estilo nuevo no se adoptó en Rusia hasta después de la Revolución Bolchevique, por un decreto del 26 de enero de 1918, la Guerra Fría 1945-1990. A finales de junio de 1916, los alemanes y los franceses se enfrentaron en una guerra donde murieron 162.000 franceses y 140.000 alemanes. En el periodo de la barbarie aparece la propiedad privada para apropiación de los bienes y mujeres de los vencidos. La mujer pasa a ser un objeto.